Hermanos y hermanas en Cristo, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Hoy nos reunimos como familia de fe para escuchar la voz de Dios. Vamos entonces a la palabra del Señor, para que sea Él mismo quien nos hable. Libro del profeta Isaías, capítulo 38, versículo 1. Dice así la Escritura: por aquellos días Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo: así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque vas a morir, no te recuperarás. Ezequías volvió el rostro hacia la pared y rogó al Señor: recuerda, Señor, que yo me he conducido delante de ti con lealtad e integridad y he hecho lo que te agrada. Y Ezequías lloró amargamente. Qué palabra tan contundente y tan perturbadora. Un rey sentenciado a muerte después de haber hecho tantas cosas buenas. Y no es cualquiera el que le habla, es el profeta Isaías, el hombre de Dios, quien sin rodeos le anuncia: prepara tu casa, porque tu final se acerca. Esa frialdad corta el corazón, pero también ilumina el mensaje de hoy. De esa frase brota el título de esta enseñanza: ordena tu hogar. Isaías dijo casa, pero hoy el Espíritu Santo nos invita a mirar más allá de las paredes. Se trata de nuestro hogar, de la vida familiar, de la convivencia, del corazón de la familia. Estamos frente a la historia de un hombre de 39 años, un rey joven que había restablecido la adoración, destruido la idolatría y caminado rectamente ante el Señor. Uzín embargó, el decreto divino le llega: vas a morir. Lo impresionante es que la orden no se centra en la enfermedad, sino en el estado de su hogar, en la vida y en la muerte. El orden pesa delante de Dios, porque el desorden nunca funciona. El desorden no es agradable a Dios, no es neutro ni inofensivo. Todo lo que se mantiene desordenado tarde o temprano se derrumba. Un hogar desordenado, unos guíos sin rumbo, una iglesia sin disciplina, una familia sin reglas, nada de eso prospera. Aunque haya abundancia de recursos o talentos, el desorden devora todo. ¿Y cómo empieza el desorden? Con pequeños descuidos. En un cuarto puede comenzar con una media tirada en el suelo. Luego aparece el zapato mal puesto, la toalla mojada sobre la cama, y de ahí en adelante el caos se multiplica. Lo mismo sucede en la vida espiritual. Un detalle mínimo ignorado abre la puerta a un desorden mayor. El desorden demanda más esfuerzo de lo normal. Lo ilustro: uno puede estar en un púlpito hermoso, pero si está mal ubicado, obliga a caminar torcido, a gastar más energía para moverse. Así pasa con nuestras familias. Hay padres trabajadores, hijos talentosos, hogares con todo lo necesario, pero el desorden moral, espiritual y emocional los va debilitando poco a poco. Por eso venimos al culto, porque en la casa de Dios la palabra nos confronta y nos invita a ordenar lo que está fuera del lugar. El Señor hoy nos repite con amor y con autoridad: ordena tu hogar. Desordenar es fácil, ordenar requiere disciplina, requiere revisar, corregir, levantar lo caído. Pero al hacerlo, experimentamos que el orden trae bendición. Quien ordena su hogar ve restaurados a sus hijos, prospera en su trabajo, recibe paz en su vida. El orden puesto en las manos de Dios
se convierte en una fuente de vida nueva. Y aquí la primera enseñanza práctica: si quieres ordenar tu hogar, empieza ordenando a quienes lo habitan. Padres, hijos, abuelos, todos estamos llamados a aceptar el orden. Sí, es impopular. A nadie le gusta que le pongan límites. A los hijos les cuesta, a los padres les incomoda ser los duros de la historia, pero más vale ser recordados como padres que amaron y disciplinaron, que como padres que dejaron que el desorden destruyera su familia. Yo no compito por la popularidad de mis hijos. Yo estoy para amarlos, cuidarlos, guiarles y trazarles un camino recto. Y aunque eso me haga impopular por un tiempo, al final ellos reconocerán que el orden fue la muestra más grande de amor. Queridos hermanos y hermanas, continuamos meditando en la orden que Dios dio al rey Ezequías. Pon tu casa en orden. Y entendemos que esta palabra no se limita a la vivienda material, sino que apunta a algo más profundo: el hogar, la familia y las relaciones entre padres e hijos. Un padre, una madre, en su papel de líderes dentro de la familia, deben señalar a sus hijos el camino correcto. Deben decirles: hijo, hija, este es el camino. Camina en orden, camina en la palabra, conoce al Señor. Cuando los hijos ven a sus padres vivir así, ellos lo aprenden y lo replican en su propia vida. Pero si los padres no establecen orden ni disciplina, los hijos crecerán sin rumbo. Es necesario aclarar: la disciplina no es control. Control es imponer por la fuerza. La disciplina es educar, es acompañar, es enseñar. Hoy, muchos padres, por temor a perder el cariño de sus hijos, los dejan hacer lo que quieran. Y a veces, incluso dentro del hogar, caemos en el error de crear divisiones, buscando agradar a un hijo en contra de otro. Eso no construye la familia, eso es desorden. El Señor le dijo a Ezequías: pon tu casa en orden, pon en orden todo lo que te rodea, todo lo que has hecho. Y hoy nos lo dice también a nosotros: qué cosas hay que ordenar en tus hijos. No es normal que un hijo contradiga a su madre. No es normal que levante la voz contra su padre. No es normal que los hijos falten al respeto. Y sin embargo, lo estamos permitiendo. En la cultura de muchos pueblos, cuando los padres llaman, los hijos deben responder con respeto. Eso no es solo cortesía, es reconocer autoridad. Pero hoy muchos quieren borrar esas líneas de respeto. Se piensa que mientras más desorden, más libertad. Y se confunde la verdadera libertad con un libertinaje sin límites. He visto en la sociedad cómo algunos jóvenes convierten el desorden en un estilo de vida, incluso en una moda, y la sociedad aplaude ese desorden. Pero cuidado, esa es la semilla que engendra una generación que ya no reconoce límites. Por eso, padre de familia, comiencen por ordenar a sus hijos. Y recordemos claramente: para ordenar a los hijos, primero los padres deben ordenar su propia vida. Un padre o una madre cuya vida es un caos no podrá enseñar disciplina a sus hijos. Los niños, aunque pequeños, perciben muy bien el ambiente del hogar. Ellos saben si en su casa hay orden o hay confusión. Reconocen si quien gobierna es el padre, la madre o ellos mismos.
Pregúntense hoy, ¿viven sus hijos en orden? ¿Saben dar gracias? ¿Saben saludar? ¿Son obedientes? ¿O hacen berrinches que los avergüenzan en público? ¿Tienen responsabilidades en el hogar desde pequeños? Los niños deben ser formados en el sentido del deber lavar los platos, ayudar en la casa, cumplir con las tareas, aunque sea entre lágrimas. No es castigo, es enseñarles responsabilidad. Ordenar a los hijos también significa enseñarles la fe. Los niños deben conocer la Biblia, deben saber orar, deben reconocer quién es Dios y qué es la iglesia. Deben saber que el domingo es el día del Señor y que si no están en el templo, deben participar en la liturgia desde su hogar, porque un adolescente formado en el orden desde la niñez tendrá un rumbo firme cuando llegue a la madurez. Hoy en día, muchos jóvenes temen tener hijos. La cultura moderna les hace creer que los hijos son una carga, pero no es así. Los hijos son un regalo maravilloso de Dios. Sí, pueden traer dificultades, pero son una bendición que marca el alma de los padres. Cada hijo deja una huella de amor profundo y gracias a ellos los padres aprenden paciencia, amor y responsabilidad. Eso es ordenar el hogar, educar con cariño, señalar con claridad, establecer límites para que los hijos crezcan en respeto, en fe y en responsabilidad. Queridos hermanos y hermanas, hemos hablado de ordenar a los hijos en el hogar, pero ahora la palabra nos lleva a un segundo nivel: ordenar nuestra propia vida, porque de nada sirve intentar corregir a los demás si nosotros mismos vivimos en el desorden. El segundo libro de los Reyes, capítulo 18, versículos 2 al 7, nos relata la vida del rey Ezequías. Tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Abías, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. Él quitó los santuarios paganos, destrozó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Acera. Hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque la gente de Israel seguía ofreciéndole sacrificios. La serpiente de bronce se llamaba Neustán. Ezequías confiaba en el Señor, Dios de Israel. No hubo nadie como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después de él. Permaneció fiel al Señor en todo y obedeció cuidadosamente todos los mandatos que el Señor le había dado a Moisés. Por eso el Señor estaba con él y Ezequías tuvo éxito en todo lo que hizo. Qué testimonio tan extraordinario, un hombre que se destacó por su fidelidad, que destruyó la idolatría y condujo al pueblo a la verdadera adoración. Y sin embargo, a este rey el Señor le envió un mensaje: pon tu casa en orden. Si un hombre de tal grandeza necesitaba ordenar su vida, ¿qué nos diría el Señor a nosotros? Porque antes de ordenar el trabajo, antes de ordenar el ministerio, antes de ordenar la empresa o los compromisos sociales, Dios nos pide que ordenemos lo más cercano, nuestra propia vida y nuestro hogar. No sirve de nada ser aplaudidos afuera si en la intimidad del hogar somos causa de tristeza. No sirve de nada ser reconocidos públicamente si en casa somos difíciles, duros, personas con las que no se puede dialogar. El verdadero testimonio empieza en casa, con los más cercanos.
La palabra nos muestra que Ezequías era un hombre íntegro y amado por Dios, pero aún así recibió la orden de poner en orden su vida. Y aquí está la lección: el orden no se mide por los logros externos, sino por la fidelidad interior. Queridos hermanos, hoy el Señor nos recuerda que no sabemos cuántos años de vida nos quedan. A Ezequías se le concedieron 15 años más, pero a nosotros no se nos ha revelado el número. ¿Qué haremos con el tiempo que tenemos? ¿Lo desperdiciaremos en el desorden o lo aprovecharemos para ordenar nuestra vida conforme a la voluntad de Dios? El desorden comienza cuando pretendemos arreglar la vida de los demás y descuidamos la nuestra, pero nadie puede dar lo que no tiene. Si mi vida es un caos, no puedo ayudar a nadie a encontrar la paz. El orden correcto es este: primero ordenar mi vida delante de Dios y después tender la mano al hermano que me lo pida. Por eso, el mensaje es claro: ordena tu vida. Examínala, revísala, preséntala ante Dios. ¿Qué áreas necesitan su luz? ¿Qué aspectos requieren conversión? No lo pospongas más. Hoy el Señor nos llama, como llamó a Ezequías, a vivir con orden y con fidelidad delante de Él. Queridos hermanos y hermanas, en la historia del rey Ezequías encontramos un pasaje impresionante. El profeta Isaías le anuncia que va a morir, pero cuando el rey clama con lágrimas, el Señor escucha su oración. El segundo libro de los Reyes, capítulo 20, versículo 4 y siguientes, nos dice: antes de que Isaías saliera del patio, le vino este mensaje del Señor: regresa y dile a Ezequías, líder de mi pueblo, que así dice el Señor, Dios de tu antepasado David: he escuchado tu oración, he visto tus lágrimas y te voy a sanar. Al tercer día subirás tú mismo al templo del Señor. Agregaré 15 años a tu vida y salvaré a esta ciudad del poder del rey de Asiria. Protegeré esta ciudad y lo haré por mí mismo y por amor a la promesa hecha a mi siervo David. Qué grande es nuestro Dios. Él ve las lágrimas, Él escucha la súplica, no porque tenga que dar explicaciones, sino porque en su misericordia se inclina hacia nosotros. A Ezequías, que ya era un hombre justo, le concede 15 años más de vida. Y aquí surge una pregunta para cada uno de nosotros: ¿qué haríamos si el Señor nos concediera 15 años más de vida? ¿Qué haríamos si supiéramos que nuestro tiempo es limitado? La respuesta es clara: lo primero que necesitamos es ordenar nuestra vida, porque a veces el desorden no es un problema de demonios, sino de nosotros mismos. Como decía un autor cristiano, los espíritus del mal son como las ratas: les gusta la basura y el desorden. Puedes reprenderlos, pero si no quitas la basura, volverán. Y así pasa con la vida espiritual si no eliminamos aquello que genera caos. El desorden regresará una y otra vez. Ordenar la vida significa limpiar, desechar lo que sobra, corregir lo que está torcido. Ordenar es un proceso que requiere decisión y disciplina, y nadie más puede hacerlo por nosotros. Cada uno está llamado a poner orden en su hogar, en su corazón y en sus prioridades. Queridos hermanos y hermanas, pregúntense hoy en su interior: ¿hay verdadero orden en mi hogar? ¿Estoy viviendo de manera recta delante de Dios en mi vida personal? ¿Estoy guiando a mi familia en la fe y en el respeto? Si las respuestas no son claras,
si reconocemos que aún hay desorden, este es el momento en que el Señor toca a la puerta de nuestro corazón para invitarnos a cambiar. Ezequías recibió la orden de poner su casa en orden a los 39 años, cuando ya había hecho muchas cosas buenas. Y si él necesitaba ordenar su vida, ¿cuánto más nosotros hoy el Señor nos invita a revisar nuestra vida? ¿Qué cosas debemos entregar a Dios? ¿Qué prioridades debemos ajustar? ¿Qué áreas necesitamos ordenar para vivir con fidelidad? El orden debe abarcar todo, desde nuestra relación con Dios hasta la manera en que administramos nuestro tiempo y nuestros bienes. Incluso en lo material, el creyente está llamado a ser ejemplo de responsabilidad y transparencia, para que nada quede en desorden. Queridos hermanos y hermanas, ordenar nuestra vida es un acto de fe y de obediencia. No sabemos cuántos años nos quedan, pero sabemos con certeza que hoy el Señor nos llama. Respondamos con humildad, pongamos en orden lo que está torcido y confiemos en que Dios nos dará la gracia de vivir con fidelidad y esperanza. Queridos hermanos y hermanas, llegamos al final de esta enseñanza y el mensaje sigue resonando con claridad. Vivamos en el orden. El Señor dijo al rey Ezequías: pon tu casa en orden, porque vas a morir. Tal vez hoy el Señor no nos diga directamente que vamos a morir, pero sí nos recuerda que debemos poner en orden nuestra vida, porque el desorden siempre trae consecuencias. El desorden puede infiltrarse en todas las áreas de la vida. Un estudiante que no ordena sus estudios podrá mantener buenos resultados o perderá incluso un semestre. E incluso la vocación que Dios le dio para aprender, un padre o una madre que no saben ordenar ni guiar a sus hijos. Pueden esperar que ellos caminen en el camino correcto o terminarán desviándose. Lejos del bien, un trabajador que no tiene orden en sus responsabilidades puede alcanzar el éxito o caerá en el fracaso, perdiendo la confianza de los demás. Y un creyente que no ordena su vida espiritual podrá permanecer firme en la fe o terminará enfriándose y alejándose de Dios. Queridos hermanos y hermanas, hoy, en lugar de permitir que el desorden gobierne, abramos el corazón y digámosle al Señor en silencio: Señor, entra en mi vida, pon orden en mi corazón, en mi hogar y en mi familia, en mi trabajo y en mi comunidad. Dame la gracia de vivir con fidelidad, de amar con sinceridad, de tener paciencia, para convertirme en un instrumento de tu paz en tus manos. Con confianza. Concluyamos con una oración sencilla y profunda. Señor, bendice nuestros hogares, bendice nuestras vidas, y que tu Espíritu Santo nos guíe siempre para caminar en el orden y en la luz.